Bueno, yo soy Samuel Elizalde, la ingeniera carrera de Sistemas Computacionales del 5ISS 22 y estoy realizando una tarea de base de datos. Y el programa plantea lo siguiente. Necesitamos hacer un censo el cual tenga como restricciones que las personas se les pida el nombre, su apellido paterno, materno, lugar de nacimiento y lugar donde vive, al igual que la edad. También nos dice que los hombres necesitan se necesita conocer si el estatus de su cartilla militar, en el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres, se nos piden los datos del máximo grado de estudios alcanzado. Y tenemos que tomar en cuenta, como quien nos dice, los lugares en cuestión son ciudades, las cuales se localizan en el término de estado. Este ejercicio es a nivel nacional, así que va a ser a todo México. Solo que nos plantea aquí, en este caso, que también podrían ser de otro país de nacimiento. En este caso yo tengo este script, en el cual pues, ya estuve realizando varias pruebas y pues ya está acomodado, ¿no? De entidades fuertes y entidades débiles, para que sea más fácil meterlo a consola y así poderlo generar. En este caso, pues vamos a iniciar con el CMD. Obviamente ya preparando el champ, que no sé si se acaban de saber, pero ahí está, Apache y MySQL ya organizados. También lo que vamos a necesitar va a ser la pantalla la página de localhost de MyAdmin de PHP, que es donde se va a donde se va a visualizar todas las tablas que vayamos creando. Entonces vamos a empezar con Windows R para que nos abra el ejecutador y previamente escribir cmd para empezar a hacer los datos, ¿no? La tabla va a ser creada en XAMPP, en MySQL, así que tenemos que buscar la carpeta, pues vamos a poner c, para regresarnos, perdón, cd, para regresarnos, cd, y nos regresa. Una vez aquí, pues ya, pero bueno, empezamos a abrir lo que es la base de datos. Bueno, XAMPP, para que en MySQL lo reconozca y empezar a hacer la base de datos. Entonces ponemos que sd, vamos a ponerle que XAMPP, y de XAMPP. En este caso yo lo tengo escrito con 3 P's para que no me dé problema en carpeta. Sale XAMPP, luego cd, MySQL. Una vez en la carpeta de MySQL, pues vamos a proceder a hacer el bin, cd bin. Y una vez estando en la carpeta de cbin, pues ahora sí vamos a empezar lo que es el uso y creación de base de datos, ¿no? Para esto también tenemos que entrar al administrador de root. Para eso ponemos MySQL -u root para que nos explique toda la información de que ya entramos al usuario root, bueno, el superadmin de MySQL. Y aquí es donde ya vamos a empezar a crear la base de datos. Para este caso vamos a ocupar el create databases, que aquí lo tengo. Probablemente ya lo puse con este nombre para que no sea muy largo el video. Entonces, creamos la primera, bueno, el nombre de la primera base de datos, que va a ser create database, con el nombre de censo 666, ¿no? Damos enter, vemos que copilo bien. Vamos con el siguiente. Vamos a usar esa tabla, entonces tenemos que hacer llamada al use, y el nombre de la tabla, que en este caso es censo 666, y cerrando con punto y coma para determinar que ya se terminó el proceso hasta ahí. Ah, por el espacio, perdón. Use, censo 666, punto y coma, enter, y ya, compile. Ahora vamos a empezar con la creación de las tablas. Las tablas obviamente ya las tenemos aquí previsualizadas en Excel, con ejemplo de los posibles casos que se nos presenten, como por ejemplo la tabla de personas, que tenemos al ID de persona, el nombre, es apellido, materno, paterno, el ID del sexo, fecha y nombre. Todo esto ya está basado en el bloc de notas. En el bloc de notas ya está previamente utilizado con el respectivo diagrama, el cual nos podemos visualizar, en el cual
las entidades fuertes y las entidades débiles, así como sus uniones, sus relaciones que tienen entre ellas para empezar a hacer las llaves primary keys y las foráneas. Así que ya estando aquí, vamos a empezar con la primera tabla, que es fuerte. Si no lo acumulamos de madera, bueno, de fuertes a débiles, lo que va a pasar es que no nos va a compilar como es debido y va a haber error y consistencia de datos. Vamos a Enter, ya compiló la primera, que prácticamente es create table, es crear tabla con el nombre de sexo y vamos a ponerlas, bueno, vamos a definir qué datos tiene esa tabla, ¿no? En este caso va a ser ID, sexo, y los datos que le vamos a meter son tipo varchar, con el espacio de uno y esta va a ser nuestra primera key, ya que es el ID de sexo. En género, va a ser la descripción, va a ser igual con varchar de espacio 9 y va a ser no nulo. Como último, vamos a poner que ignite new database default churness, que es prácticamente latín 1, va a ser el computador. Y pues ya, ejecutamos la primera tabla. Vamos a crear la segunda, que es tabla de país. Dado que son entidades fuertes, no tienen prácticamente ninguna entidad, este, ninguna relación con otras entidades todavía, ya que vamos a ocupar apenas los datos y estamos creando las tablas de las partes fuertes. Entonces, como podemos ver, ya se creó la tabla de país, la que sigue, que es cartilla. Todas estas entidades ya fueron previamente utilizadas, entonces prácticamente debería de compilar correctamente todo, ya que el problema se nos basa en las entidades que tenemos que realizar. En este caso son las principales y luego vamos a empezar con las entidades, perdón, con las relaciones, las cuales van a ser las entidades débiles. Y para que no haya error en compilar, ¿no? Bueno, ya pusimos cartilla, nos vamos con Create Database Estudios, que es el grado escolar que alcanzaron las mujeres. Ya compilamos y ahora vamos a empezar con las débiles. Las débiles lo que tienen de diferente es prácticamente el foreign key, que es una llave foránea, que depende de otras entidades, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar con la tabla de estado, ponerla. Como podemos ver, dice que ya compiló, ¿no? Pero dice create table, estado, el nombre de la tabla, sus atributos, que es ID estado, con el espacio de varchar, primary key, ahí está la primary key, pero también aquí tenemos que ID país no le corresponde completamente a la tabla de estado, sino que depende de una tabla llamada país. Entonces, para indicar que es una llave foreign y hay una relación entre ellas, vamos a poner la foreign king con el nombre de la, bueno, del apartado donde estamos realizando la unión, que en este caso es ID país, y ponemos que es referente a la tabla país, y otra vez el ID país para que quede entendido en el sistema que estamos tomando una llave foránea, una relación entre esas dos tablas. Entonces vamos a empezar. Ya está creada la tabla de estado. Previamente vamos a seguir con la tabla de ciudad. Aquí nos aparece que hay un error. Debe ser porque no lo escribí bien. En efecto, no lo había escrito bien. Create table. Entonces, bueno, y debería de ejecutar correctamente, sí. Vamos con la que sigue, que es crear la tabla de persona, también dependiendo de la tabla de sexo. Y compilo correctamente. Ahora vamos con la siguiente tabla, que es la tabla de mujer. Y en este caso yo creé dos tablas, una que es hombre y otra de mujer, ya que en el problema se nos plantea que en el caso de los hombres son las cartillas militares, si está liberada o no liberada, o si es mayor de edad, perdón, menor de edad. Y en el caso de las mujeres, pues el grado de estudios. Entonces por eso existe esas dos tablas diferentes, aparte de personas, para dividir hombre y mujer. Entonces ya está la tabla de mujer, que son mujer. Vamos con la de hombre.
compilo correctamente. El que sigue es donde vive, que sería nuestra última creación de tablas. Hasta aquí ya terminamos todas las tablas. Podemos comprobarlo con el sistema de PHP. Nomás obviamente aquí tiene que aparecer nuestro programa que se llama Censo 666, si no me acuerdo. Aquí podemos ver Censo 666. Este es Censo 22, esa es mi prueba. Ese es Censo 666 y como podemos ver, ya empezó a crear las tablas. Obviamente sin ningún dato todavía porque no utilizamos el insert into, que vamos a llenar previamente con los datos de ejemplo que tenemos en la tabla de Excel. Entonces, como podemos ver, son 10 tablas las que nos ejecutaron, las que creamos previamente y son pues prácticamente las que tenemos aquí en el modelo. Este, así que previamente vamos a iniciar con la inserción de datos, con el ejemplo de Excel. Entonces, vamos igual a iniciar por llaves fuertes, perdón, por entidades fuertes y luego entidades débiles. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con el sexo para empezar a meter datos a las tablas que previamente creamos. Ya compiló correctamente. Lo que tenemos aquí es, obviamente, que vamos a insertar en inicio de YouTube, bueno, en insertar en los datos en la tabla de sexo, en los apartados de ID sexo y género. Género obviamente lo va a hacer la descripción, ¿no? Entonces tenemos como tabla el primer dato que va a ser femenino, como sus siglas de ID, y femenino como es la descripción de género. Igual en masculino, masculino, pues masculino. M de masculino, pues. Entonces ya tenemos sexo. Ahora nos vamos con país. Como ya están relacionadas, prácticamente iniciando con las entidades fuertes, pues va a ser más fácil de llenar las entidades débiles, ya que es la unión de varias entidades, ¿no? Entonces aquí metemos lo que es cartilla, compiló correctamente, ya ingresamos los datos. Ahora vamos a ingresar los datos de grado de estudio de las mujeres, relacionado con la tabla de mujeres. Ahí está. Ahora insertamos el estado, damos enter, compiló correctamente. Nos con ciudad. Y en el problema planteaba que podría existir casos de censo donde las personas no necesariamente nacieron en México. Entonces, para eso tenemos que crear bueno, por eso creamos la tabla de ciudad y también tabla de país para que podamos distinguir entre si es mexicano, o sea, si nació mexicano o no es mexicano prácticamente. Como el censo va a ser para puros a nivel nacional, pues no nos interesa tanto si viven en otro lado, ya que solo van a ser las personas que viven en México. Entonces va a ser las personas que hayan nacido en otro país, pero que tengan su nacionalidad en México y por tanto viven en México. Entonces ya tenemos ciudad. Este, Vamos a insertar lo que es la tabla de persona. Copio correctamente de la ciudad. Vamos con la de persona. Copio también. Datos de mujer. De su grado de estudios. Otra vez. Enter. Copio correctamente. Es mujer, hombre. Aquí está. Hacerlo correctamente. Y copio. Y por último, los datos de la tabla de viven. Y aquí bueno, me sucedió un error antes, que era que las tablas, bueno, en las fechas, pues obviamente tenían que tener un orden, yo los había puesto de diferente manera, entonces por eso no copiló. En este caso, pues ya debería de copilarlo. Sí, ya copiló correctamente. Ahora, como podemos ver, ya están insertados todos los datos. En la tabla de PHP todavía no se distingue, pero es porque todavía no cargamos las tablas. Entonces aquí en estos ceros debería de cambiar los valores para ingresar los datos. Y como podemos ver, pues va a ser prácticamente lo mismo que tenemos en la tabla de Excel. Es, por ejemplo, la primera tabla que es la de cartilla. Entonces, si podemos ver los datos de cartilla.
tenemos la descripción del estatus y el ID de la cartilla. Entonces, aquí nos debería aparecer que es liberada, LI, que es menor de edad, con ME, y no liberada, con NL, ¿no? Así podemos irnos como, por ejemplo, con la tabla de persona. Ahí están los datos, con estudios, grado estudios, que son estos que nos dieron, el estado, ahí están. Cada uno pues ya tiene su enlace con las demás tablas, ¿no? Su relación. Por ejemplo, aquí ya marcan que tiene relación con esa tabla. Y también, por ejemplo, con el ID persona, le vamos a dar uno, debería ser el Pepe. Y con podemos ver Pepe Martínez, y pues ya. Todas estas, y pues ya, sería todo.